Fernández, y a todos los especialistas que están aquí. De verdad es un gusto tenerlos en el Senado de la República. Y bueno, el día de mañana estaré en Durango escuchando a los productores del campo hablar de la sequía que están viviendo, una zona que siempre ha sido complicada, pero que ahora las cosas están mucho más graves. Estuve en Zacatecas, donde producto de la sequía solo se va a producir el 30% del frijol en la cosecha de este año. Entonces ya todo nos indica que el tema del agua está siendo pues, el tema grave y delicado, pero también cuando vemos la cantidad de agua que se dedica a la agricultura, pues nos damos cuenta dónde está la solución. Y pues, hay soluciones, el tema es el que no se quiere escuchar a los especialistas. Hay una pelea entre varios estados del norte del país en el tema del agua, Chihuahua con Nuevo León, con Tamaulipas, y pues esto pareciera que hace años no lo íbamos a ver. Primero tendríamos que poner atención a donde se recargan nuestros acuíferos, a donde se llenan nuestras presas, y tiene que ver con los bosques. Y si seguimos con la tala desmedida de bosques, pues estamos matando el origen del agua, porque el tema es que agua hay. El problema es entender su ciclo. Y si entendemos el ciclo, podemos encontrar las soluciones. Entonces, en ese sentido, hay que trabajar seriamente en la reforestación de las zonas importantes para la lluvia. Aquí en el Valle de México pues tenemos los bosques de lluvia, pero estos bosques de lluvia cada vez son más presionados, y pues obviamente estos bosques de lluvia, estos bosques aledaños a la ciudad, son los que hacen la recarga del acuífero de manera importante en la ciudad, pero así también en el norte del país, en el sur-sureste. En ese sentido, el primer llamado que yo haría pues es de que ante esta crisis tenemos que hacer mucho más eficiente el uso del agua. Entonces, el primer tema tiene que ver con tecnificar el campo. No podemos seguir evaporando el agua con riego rodado. Por supuesto que México es una potencia en la producción de hortalizas, y bueno, generalmente quien logra tecnificar el campo, pues logra tener precios muy competitivos y exportamos. La verdad es que la industria de la exportación en materia de hortalizas en México, de las berries, del tomate y de muchos otros productos, pues Estados Unidos prácticamente depende de nosotros. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué no hemos tratado el agua pues, para el campo también? Porque el agua de las ciudades pues tendría que tener un segundo reuso, empezando por la Ciudad de México. La Ciudad de México tendría que estar tratando, pues yo diría, el 100% de sus aguas residuales. Aquí tenemos una relación tóxica, yo diría, con el estado de Hidalgo, de donde yo soy originaria, porque por un lado nosotros les mandamos aguas negras que van contaminadas con la industria, un montón de metales pesados, y la gente que vive en la zona aledaña de la presa Endó, pues ya tiene sus acuíferos totalmente contaminados. Y por cierto, con agua quedó en poner unas plantas de tratamiento a raíz de un reportaje que se hizo sobre este tema, porque la gente pues está muriendo de enfermedades muy complicadas como el cáncer, que ha afectado a muchísimas familias de alrededor de la presa Endó. ¿Cómo se resolvería? Pues la ciudad tratando su agua, porque obviamente de la presa Endó va a la planta de Tula, pero pues ya dejó una estela de contaminación, y la planta de tratamiento de Tula, de Atotonilco, pues nunca ha quedado claro si funciona o no funciona. Creo que lo más interesante podría ser tratar el agua de manera regional y reusar el agua en esas zonas. Pues en la zona de Chapultepec hay una buena planta de tratamiento, pero pues la zona de Polanco podría tener su propia planta, y no esta visión de poner en cada edificio una planta que va a dar al drenaje el agua tratada. Quizás se reutilice un poco en el riego, pero la mayoría de esas plantas de tratamiento acaban inoperantes,
porque no hay ningún interés de los vecinos de darles mantenimiento. Ya pasaron el uso y ocupación, ya fue el inspector, pero no hay un seguimiento para ver si esas plantas realmente están operando de manera puntual. Y yo les puedo asegurar que la gran mayoría de las plantas de tratamiento que se han instalado en las zonas urbanas tienen muchos problemas de operación. Entonces, el tema fundamental es tecnificar el campo, tratar el agua y obviamente pues hacer una buena administración del agua en las ciudades. Yo conozco, por ejemplo, Coahuila, que tiene un sistema de administración del agua bastante eficiente, bastante tecnológico. En ese sentido, pues ya hoy vía satélite podrías detectar si estás teniendo una fuga en el baño de tu casa. Podríamos empezar a meterle tecnología también para que el consumo del agua, más o menos, dependiendo las zonas, pero se supone que el 85% va para campo, 5% para industria y 10% para consumo humano. Entonces yo sí creo que pues tendríamos que estar apostándole a la tecnificación del campo, a reducir, hacer más eficiente el agua que llega a las ciudades, porque bombear del Cutzamala hacia la Ciudad de México pues son varios cientos de metros hacia arriba que requieren una cantidad de electricidad importante. ¿Y por qué un excusado de una familia debería de tener agua limpia? O sea, todos estos excusados deberían tener agua tratada. Tendríamos que empezar a tener ya redes de agua tratada. Y pues, ¿qué decir del agua de lluvia? Yo cuando era niña, pues vivo en el Valle del Mezquital, o nací en el Valle del Mezquital, una zona con muchos problemas de agua, pero teníamos un tanque para captar el agua de lluvia. El día que llegó el agua potable abandonamos el tanque de captación de agua de lluvia y pues la verdad es que no es una u otra, o sea, yo creo que sí tenemos que regresar a los sistemas de captación de agua de lluvia y pues me decían, pero es cuando no falta el agua. Pues sí, pero este tiempo dejas descansar a los acuíferos, bombeas menos porque tienes agua de lluvia que podrías utilizar para muchas cosas de primer uso en las viviendas. Entonces, hay cosas que podríamos estar haciendo en nuestro país en materia del agua que no hacemos, pero hemos sido incapaces de hacer una ley de aguas aquí en el legislativo. Un tema que tiene 5 años atorado, no sé si son los intereses, no sé si son pues que al final de cuentas no le acaba importando a nadie, y yo ojalá pudiéramos, Minerva, retomar el tema de la ley de aguas y poner claramente qué le toca a cada quien hacer, y creo que sí puede haber una alternativa. Yo sigo convencida que agua hay, el problema pues es que la administramos y la gestionamos de una pésima manera. ¿Vamos a tener más crisis de agua? Pues sí, el tema de cambio climático pues ya está encima, ya no, cuando habíamos visto el Colorado seco, o sea, hemos tenido ya muchas lecciones, las presas en algunos momentos a muy poca capacidad. Yo siempre me he preguntado cómo le hace Guadalajara con un río que descarga en la presa y de ahí mandan agua a la ciudad de Guadalajara. Digo, pues ese río va súper contaminado, el río Santiago, que es el que va a dar allá, y cuando uno va por la orilla de la carretera y huele el río, dices, qué pestilencia, y cuando sabes que va a dar a la presa y luego pues de ahí toman el agua hacia Guadalajara, pues a mí sí me preocupa la calidad de agua que estamos consumiendo los seres humanos. Yo creo que hay muchas regiones del país que la calidad de agua que suministran los sistemas de agua locales no son aptas para el consumo humano. Creo que en ese sentido valdría la pena hacer un análisis serio. Yo empezaría a Iztapalapa, por ejemplo, que se supone que tiene algunas plantas potabilizadoras, pero me parece que no son ni las que se requieren para la calidad de agua que se tiene en el subsuelo, por la cantidad de minerales y otros elementos. Sí es preocupante que no nos hemos puesto a reflexionar cómo la salud del ser humano está siendo afectado por la mala calidad del agua. Y quizá muchas de las enfermedades que hoy tenemos y que nos cuestan millones y millones de pesos, las podríamos prevenir si hiciéramos un buen tratamiento de las aguas. Muchas gracias.